Vamos entonces a continuar con sistema inmune. Ustedes acaban de ver un videíto, un poco empezando con la inmunidad adaptativa. Ustedes la semana pasada estuvieron viendo la parte de inmunidad innata, estuvieron viendo el componente celular y el componente humoral de la inmunidad innata, y tenemos que ver ahora la inmunidad adaptativa. Empezamos con la parte de la respuesta humoral, llevada a cabo por los linfocitos B, y en el videito que vieron, les contaba un poco que estos linfocitos B hacen un proceso que son las 3 etapas que ustedes vieron con la GICE, que cuáles eran las 3 pasos o 3 etapas que siguen siempre los linfocitos, tanto B como T. Primero reconocen el antígeno, después, ¿qué pasa una vez que lo reconocen? ¿Qué hacen? Se activan, se Hay una multiplican y activación. se diferencian. Muy bien, hay una activación, hay una expansión. Y recién, como tercer paso, eliminan ese antígeno que entró. Entonces, en este video que estuvimos viendo la segunda etapa, diríamos, que es qué pasa cuando, en este caso, los linfocitos B se activan, qué me generan, y qué pasa cuando estos linfocitos B empiezan con la producción de anticuerpos. ¿Qué pasa cuando un linfocito B se activa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué diferencia tiene con uno no activado? A ver, el no activado o el inactivo es más pequeño. Acuérdense que cuando se activa el linfocito B aumenta de tamaño. Y en el proceso de activación, ¿en qué se divide? En 2 células que le llamamos plasmocito o célula plasmática, y por otro lado le llamamos célula B memoria. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Entre una célula plasmática y una célula memoria. Que la célula plasmática sintetiza anticuerpos y la célula Muy bien. conserva la información para producir anticuerpos después. Perfecto, las células B memoria quedan, obviamente dependiendo del tipo de célula B, porque algunas me van a durar más tiempo, otras me van a durar menos tiempo, eso va a depender, pero sí la célula B memoria va a quedar con la información para poder después, en un futuro, cuando yo me vuelva a encontrar una segunda vez, una tercera vez, etcétera de veces con ese mismo antígeno, tiene la información para producir anticuerpos. En realidad tiene la información para producir células plasmáticas y, por otro lado, anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? ¿Qué son? Ustedes vieron la estructura, ahora vamos a ver los distintos tipos de anticuerpos, pero ¿qué son estructuralmente? Glucoproteínas. Muy bien, son glucoproteínas, perfecto. Esos anticuerpos tienen 2 cadenas, una liviana, en realidad son 2 y 2, 2 livianas, 2 pesadas. ¿Por qué se les llama livianas y pesadas? ¿Qué tienen de diferencia? A ver, en el video salía también. La cantidad de aminoácidos. Muy bien, perfecto. Lo que tienen de diferente es la cantidad de aminoácidos. Las cadenas pesadas tienen entre 440 a 550 aminoácidos y las livianas alrededor de 214 aminoácidos. Y a su vez, tenían estos anticuerpos, tienen regiones que se les llaman constantes y regiones que se les llaman variables, ¿sí? Esas regiones variables son las que hacen que nosotros conozcamos los distintos tipos de anticuerpos que vamos a ver ahora. ¿Cómo se llama la región esa que es específica de cada anticuerpo? ¿Qué es lo que le da la especificidad al anticuerpo? Que hace que sea específico y que se distinga de otro. ¿Cómo se llamaba esa región en el anticuerpo? Paratope. Muy bien, paratope o paratopo. Y hay una región en el antígeno que también es específico, que ¿cómo se llamaba esa región en el antígeno? Epitope. Muy bien, epitope o epitopo, perfecto. Entonces recuerden que un antígeno en particular puede tener
más de una región que se una con distintos tipos de anticuerpos. Ahora, los anticuerpos tienen una región que se une con un único tipo de antígeno. Por eso decimos que hay un anticuerpo específico para cada antígeno. Ahora, vamos a ver un poquito esto que están viendo acá en pantalla, que es lo que nosotros le llamamos la teoría de la selección clonal. Que esto en el video no estaba en profundidad, lo vamos a ver acá. Miren, acá está un poco lo que estábamos diciendo recién. Fíjense, acá tengo un determinado receptor de antígeno, acá tengo las moléculas del antígeno, no sé si lo alcanzan a ver que están como en rojitas, y acá tengo una célula B que tiene distintos tipos de anticuerpos ahí unidos. Entonces, como les dije yo recién, cuando un antígeno llega, no me afecta a todos los linfocitos B, va a afectar únicamente a aquellos que tengan un anticuerpo en su superficie que sea específico para ellos. Acá, por ejemplo, les están mostrando 3 tipos de linfocitos B con anticuerpos distintos, pero este antígeno que llegó solamente se puede unir a uno de esos linfocitos B que tiene los anticuerpos específicos. Una vez que se une el antígeno con el anticuerpo, esta célula B se activa, empiezan a clonarse, por eso se llama teoría de la selección clonal, empieza a producir más clones de células de memoria y de células plasmáticas. Entonces, como dijimos recién, estas células plasmáticas son las que van a producir anticuerpos, son las que van a producir, obviamente, anticuerpos específicos para este antígeno que entró, no para cualquier antígeno que entre, sino específicos para el antígeno que entró. Y estas células memoria que yo tengo acá van a persistir en circulación y ustedes me van a decir ¿cuánto? Y la verdad, depende. Hay algunas células memorias que viven 10 años, otras que viven toda la vida, otras que viven 1 año. No lo sabemos, va a depender del antígeno en particular, y eso también está relacionado con cada cuánto yo, por ejemplo, me tengo que vacunar contra una determinada enfermedad. Depende de cuánto me dure esa memoria. Entonces, estas células memoria que estamos viendo ahí van a producir anticuerpos también, pero cuando me vuelvo a encontrar en un encuentro, valga la redundancia, posterior, con el mismo antígeno. Entonces, estas células memoria que nosotros tenemos por acá, en un próximo encuentro, van a volver a activarse, van a dividirse en célula plasmática y célula memoria, y esas células plasmáticas que produzcan van a producir anticuerpos. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos la teoría de la selección clonal de los linfocitos B. Lo importante es que ustedes entiendan, es lo que les dijimos, que les estoy repitiendo yo acá, y que les dije en el video. Un linfocito B tiene anticuerpos específicos para antígenos específicos. Ahora, un antígeno, cuando entra, obviamente va a estimular solamente a los linfocitos B que tienen esos anticuerpos en los cuales encajan. Pero este antígeno puede que tenga distintos tipos, dirían, de epitopes, por lo cual puede unirse con más de uno. Entonces, lo que hay es una especificidad en los distintos linfocitos B, porque en realidad lo que le da la especificidad son los anticuerpos que tiene unidos. Eso es lo que le da la especificidad. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Dani, Dime. viste que los anticuerpos estos que tienen como 2 patitas, como 2 paratopos, ¿viste? Sí. ¿Los dos siempre son iguales o puede ser que uno sea de una especificidad y el otro de otra? No, generalmente el mismo anticuerpo tiene el mismo paratopo. Lo que sí puede pasar es que haya otro linfocito B que tenga otro tipo de anticuerpo. Eso sí, pero las 2 patitas tienen el mismo paratopo, Ah, bien. diríamos.
¿sí? Gracias. Los dos brazos de la Y, para que quede más claro, tienen el mismo. Bien, entonces, hemos visto los linfocitos B. Nosotros conocemos 5 tipos de IG o anticuerpos distintos o inmunoglobulinas o todos los nombres que recibe, que son la IgG, la IgA, la IgM, la IgD y la IgE. Este cuadrito que tienen acá es un resumen de los distintos tipos de IG que nosotros poseemos. Lo primero que ustedes les comparan es a dónde lo encuentro. Fíjense que la IgG también es llamada gamma-globulina, y lo primero que me dicen es que es un monómero. Eso está relacionado con la estructura. Un monómero es esto. Miren, es la imagen que ustedes vieron en el video. Es decir, acá tengo la forma de I, es uno solo, por eso se llama monómero. Acá les han pintado, fíjense, las regiones variables de un color y las regiones constantes de otro. Esto significa que sea un monómero. Este IgG yo lo voy a encontrar en sangre, lo voy a encontrar justamente circulando, y básicamente es como les diría el más abundante, casi el 75 al 85% son de este tipo. De todos los que tenemos inmunoglobulina circulando, estos son como los más abundantes. Tiene función, y ahí está un poco relacionándolo con lo del video que ustedes vieron. Neutralizante, opsonizante, se unen a macrófagos y neutrófilos y me activan el sistema de complemento. ¿Qué particularidad tiene esta IgG? Que no son las primeras que aparecen en una infección, aparecen en forma tardía. Ahora vamos a ver cuáles son las primeras que aparecen, pero lo ventajoso que tienen estas IgG es que son las únicas que atraviesan la placenta. Entonces son las únicas que le pueden dar al feto inmunidad. Por otro lado, tenemos la IgA. Fíjense que ahí ya me dice que es un dímero. Entonces, miren, acá tenemos un dímero. ¿Ven? Tenemos 1, 2. Esto que tenemos acá es una IgA. El dímero, puntualmente la IgA, la encuentro principalmente en secreciones y en mucosas. No son de las más abundantes, entonces las voy a encontrar, por ejemplo, en las lágrimas, en la saliva, en las secreciones nasales, en el revestimiento mucoso del aparato respiratorio, en el aparato digestivo, y escuchen acá, en la leche humana. En este caso, la IgA es la que pasa por leche materna. Entonces, obviamente, de esta manera, también la madre le va a estar confiriendo inmunidad, obviamente al lactante, mediante la leche materna. Por eso es que siempre se habla de la importancia de la lactancia materna, porque más allá de lo nutritivo, de los componentes nutricionales que tiene la leche en general, que tiene, igual, a ver, un poco el otro día lo estábamos hablando con los que estaban presentes. La leche materna tiene una nutrición, básicamente tiene una composición nutricional que sirve para el bebé para una cierta cantidad de su etapa de vida, es decir, para una cierta edad. Llega un punto de la edad del niño donde ya con la leche materna sola no alcanza, porque nutricionalmente empieza a ser insuficiente. Entonces, no es que cuanto más tiempo se le dé la leche materna mejor. Es decir, sirve cuando a una cierta edad del bebé, por eso los médicos siempre recomiendan que la lactancia materna tiene que ser 6 meses, 1 año, como mucho, porque después de eso ya empieza a haber un déficit nutricional del niño. Por más que la leche materna tenga IG, que son beneficiosas, llega a un punto donde la leche materna empieza a ser deficiente para alimentar a ese niño que va creciendo y que por lo tanto cada vez necesita o tiene más requerimientos nutricionales. Entonces, bueno, como les digo, hoy en día hay muchas madres, lo estuvimos viendo incluso en endocrino, hay muchas madres que no pueden dar de mamar por distintos problemas, porque por ejemplo tienen déficit de prolactina, entonces no producen leche. Entonces hoy en día existen todo lo que es las fórmulas lácteas,
que cada día han ido mejorando, nada que ver con las que tomábamos nosotros cuando éramos chicos. Ustedes, hoy en día los niños toman leches muchísimo mejores, es más, hasta incluso vienen con la composición nutricional perfecta, vienen con esto, vienen con la composición ideal como si fuera la leche materna. Y la verdad es que para muchas madres ha sido una salvación porque muchas madres no podían dar de mamar. Entonces el bebé no solamente tenía, antes existían lo que se llamaban estas matronas, que les daban a muchos bebés a la vez de mamar, pero eso se lo estoy hablando hace muchísimos años. En la época, qué sé yo, en la que nosotros nacimos, nosotros somos un poco más grandes que ustedes, era difícil conseguir una leche materna. No había una leche maternizada que fuera ideal para un bebé, que había madres que no podían dar de mamar. Entonces, cada día las fórmulas han ido mejorando para que no solo nutricionalmente sean iguales a la leche materna, sino que también estas IG que son fundamentales para el bebé, un montón de aminoácidos que son necesarios para el desarrollo neuronal del bebé, bueno, todo eso viene en esa fórmula láctea, para todas estas madres que no podían dar de mamar. Bien, seguimos. La próxima que sigue es la IgM. En este caso nos dice que la IgM la encuentro en los linfocitos B como receptor, chicos. Este es uno de los que funciona como receptor del linfocito B. No está circulando, está en la superficie del linfocito B. Y en este caso me dice que es un pentámero. Miren, acá lo tienen. Esto es un pentámero. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la IgM. Entonces, esta IgM sí son las primeras que aparecen en la infección. Esta IgM es la primera que se produce cuando aparece una reacción inmunitaria, o sea, la primera que se sintetiza, y son las primeras que en el curso de una infección aparecen, pero con una particularidad, que duran muy poco tiempo en sangre. Desaparecen rápidamente en cuanto aumentan las IgG, ahora vamos a ver una curva, rápidamente las IgMs desaparecen. Entonces, si bien son las primeras que aparecen, duran muy poquito tiempo. ¿Qué funciones cumplen? Neutralizan, también pueden activar el sistema de complemento, pero no pueden atravesar la placenta. Entonces, estas no pasarían de la madre al bebé. Después tenemos la IgD, otra que también encuentro en la superficie de los linfocitos B, como receptor. ¿Qué función cumplen? Bueno, en este caso, la IgD, por un lado, actúa como receptor, como les dije, y en el caso de la IgD, también está relacionada con procesos de fagocitosis. Y la IgE, que es la última, la encuentro en la superficie de basófilos y de células cebadas. ¿Qué eran las células cebadas? O también llamados mastocitos. Eran los basófilos, pero en el tejido. Muy bien, perfecto. Cuando llegaban al tejido conectivo, los basófilos se transformaban en células cebadas o mastocitos. Entonces, estos se encuentran como en la base, en la superficie de estos mastocitos o células cebadas, y obviamente intervienen en reacciones alérgicas. Entonces, ¿qué liberan? Liberan histamina, liberan heparina, que hace que se produzca la inflamación, y esto es lo que me puede llevar, creo que lo estuvimos hablando con los que estuvieron presentes, a un edema de glotis que se conoce como shock anafiláctico. Entonces, esta IgE está aumentada, obviamente, en reacciones alérgicas porque se encuentra en la superficie de basófilos y de células o mastocitos, de células cebadas. Entonces, obviamente, va a haber una liberación de histamina que lo que hace es vasodilatar, y acuérdense que al vasodilatar se incrementa el flujo de sangre al lugar y entonces se intensifica la reacción inflamatoria. Por eso, en una reacción alérgica, la persona puede empezar a hincharse, puede empezar a inflamarse y se puede producir el edema de glotis, que es lo que nosotros llamamos shock anafiláctico. Las personas que somos alérgicas
normalmente, y sobre todo en esta época, estas las tenemos aumentadas. Y obviamente los basófilos también. Si a mí me hacen un recuento en sangre, lo más probable es que esta esté aumentada, la IgE, y los basófilos también. Justamente porque son las que participan en reacciones alérgicas. También participan en parasitosis. Entonces, estas 5 que ustedes tienen acá son los 5 tipos de IgE que nosotros encontramos. Algunas circulantes, otras en mucosas, otras en la superficie de algún tipo de célula, cumpliendo funciones distintas. ¿Qué significaba que neutralizaban? Estas. Lo vieron en el video que les mandamos. ¿Qué significa que neutralicen? ¿Qué funciones neutralizan? Permite que el antígeno se una a los receptores de la célula, entonces no la Muy infecta. bien, perfecto, no permite que el antígeno se una. Muy bien. ¿Y qué significaba que activaba el complemento? ¿Para qué sirve el sistema de complemento? A ver. ¿Qué 3 funciones beneficiosas me traía el sistema de complemento? ¿Lo vieron la semana pasada eso? Eran inflamación, Que activa opsonización y citólisis, ¿sí, no? Muy bien. Primero, me activa el proceso inflamatorio el sistema de complemento. Muy bien, perfecto. Opsonización. ¿Qué significa opsonizar? Que de hecho es una función de los anticuerpos y también es una función del sistema de complemento. ¿Qué significa opsonizar? También lo tenían ahí en el video. Estimular la fagocitosis. Muy bien, ¿qué quiere decir? Se unen a esa partícula extraña, a ese antígeno, y lo que hace es que sea más fácil de capturar por el fagocito, por el macrófago, por el neutrófilo. Eso significa opsonizar. Se unen estas partículas al antígeno que quiere entrar y de esa manera es más fácil de ser fagocitado. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la citólisis que hacía el sistema de complemento, que recién me la mencionaron como función y está muy bien, y es verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esa citólisis y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos que vieron en el video? La citólisis actúa sobre la membrana del bicho, digamos, de la bacteria, y la otra Del actúa bicho. sobre la membrana de la célula. Muy bien, Fer, va por ahí, es decir, cuando estábamos hablando del complemento, recién me dijeron las 3 funciones y como tercer función me dijeron la citólisis. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que el CAM, en el sistema de complemento, me producía orificios, huecos, agujeros en la membrana del bicho, diríamos, del antígeno, entonces el líquido entraba y el bicho hacía ¡boom! Y estallaba. Entonces, en ese caso, el antígeno, sea lo que sea, el antígeno que entró, se destruía. Eso es citólisis y eso es una de las funciones del CAM, es decir, es una de las funciones del sistema de complemento. Ahora, ustedes vieron recién en el video que los anticuerpos producen lo que se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Qué significaba eso? Porque ahí actúan otras células importantes, que también vieron la semana pasada. Que son asesinas estas células de las que estoy hablando. Los anticuerpos se unen a la célula propia del organismo y así A la que está infectada. ¿Y qué pasa ahí? Muy bien. ¿Qué hacen? ¿A quién llaman para que se la venga? ¿Cómo? Perdón, no escuché. No sé, iba a decir que la destruyen, pero no me acuerdo cómo. A ver, acuérdense que cuando se llama citotoxicidad, llama a las células NK. Muy bien. Natural killer, asesinas naturales. Acuérdense que lo que ocurre es, estos anticuerpos, cuando nosotros nos referimos a que hacen una citotoxicidad dependiente de anticuerpo, esto quiere decir que
Estos anticuerpos se unen a la célula infectada, pero no al microorganismo o al antígeno, a la célula infectada por ese microorganismo. También se unen a una célula tumoral, por ejemplo. Y lo que hacen es decirle a la NK, che, venite que acá hay algo. Entonces la célula NK libera su sustancia tóxica y ahí produce la muerte de esta célula que ha estado infectada. Entonces, en criollo, chicos, un poco lo que dijeron ustedes recién, el CAM, cuando vimos el sistema de complemento y vimos que se formaba el complejo de ataque de membrana, me destruye el microorganismo, el antígeno que entró. En cambio, esto que estamos viendo ahora, que es la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, no me destruye el microorganismo, me destruye la célula que ha sido infectada o la célula tumoral, que es distinto. Entonces, ojo con esto, porque suelen preguntárselo porque se confunden citólisis con citotoxicidad, entonces por eso se los preguntan. Y nos falta una función más. ¿Qué significaba depuración antigénica? La última función que cumplían los anticuerpos. ¿Con quién se unían? Que funcionaban como escobas, me barrían todo. Con el sistema retículo endotelial. Muy bien, perfecto. Se unen con el sistema retículo endotelial y lo que hacen es justamente eliminar todos estos restos que han ido quedando y funcionar como una escoba. Es decir, el sistema retículo endotelial son macrófagos que hay. Y acuérdense que el macrófago come. Entonces, lo que hacen es unirse y de esa manera facilitarme eliminar todos estos desechos o estos restos que han quedado sueltos, diríamos. Entonces, yo les estuve hablando recién de una curva, que es esta curva que tienen acá, que nos habla de lo siguiente. Esta curva la tienen con esta imagen en el apunte de clase y en el cuadernillo tienen otra, pero es igual. Miren, acá lo que nos están mostrando es lo siguiente. Una infección que empieza, ¿sí? Y a partir de acá tengo una reinfección, o sea que me encontré por segunda vez con ese antígeno. Entonces, ¿qué compara? ¿Cómo actúa la IgG de cómo actúa la IgM? ¿Qué les dije yo? Chicos, la IgM es la primera que aparece, pero rápidamente cae. ¿Por qué? Porque cuando aparece mi IgG, en cuanto la IgG empieza a aumentar, fíjense que acá está aumentando la IgM que había aparecido primero, ¡pum!, cae. Entonces, en conclusión, podemos decir que la IgM es la primera que aparece en una infección, pero su aumento dura muy poquito y cae su concentración cuando aparece la IgG. Entonces, la IgM aparece primero, la IgG aparece después, pero la IgM dura muy poco. Miren, que es un poco lo que siempre hablamos de esto de la segunda respuesta, que de hecho, ustedes la semana pasada, los que estuvieron presencial y los que estuvieron virtual, compararon cómo era la expansión, diríamos, o cómo era la respuesta. Cuando yo me encuentro por primera vez, tenía unas poquitas células B activadas, unos poquitos anticuerpos, y cuando yo me encontraba por segunda vez con ese mismo antígeno, tenía un montón de células B, un montón de anticuerpos. Bueno, miren, acá les compara. Acá tengo una reinfección. Fíjense el pico que hace la IgG. Fíjense cómo en una segunda respuesta la cantidad de anticuerpos que se producen es mucho mayor comparado con una primera respuesta. Por eso decimos que la segunda vez que nos encontramos con ese antígeno en particular, la respuesta es más rápida, pero no solamente más rápida, sino que también es más efectiva. Miren el pico que hace la IgG cuando se produce una reinfección. Entonces, esta curva compara eso que hemos estado hablando, la IgG con la IgM. ¿Ha quedado alguna duda de esto? ¿Algo que me quieran preguntar? Dani, en el ¿No? cuadrito anterior, viste que Ahí voy. Para que ahí voy para atrás. Dime. Sí, bueno, la IgM y la IgD te dice que la ubicación es en la superficie de los linfocitos B, normalmente sí. pero todas las otras no deberían también estar en los linfocitos B, ya que se producen ahí. Lo que pasa es que
lo que te muestra este cuadrito, Fer, es dónde es más habitual encontrarlas. Por ejemplo, las IgG, lo normal no es encontrarlas adheridas a la superficie del linfocito B, sino circulando en la sangre. Lo mismo que la IgA, lo normal es encontrarlo en secreciones, no en la superficie de un linfocito B. Lo mismo que la IgE, no es normal encontrarla en la superficie de un linfocito B, la encuentro en superficies de basófilos y células cebadas, o mastocitos. Entonces, lo que te están indicando es dónde es más común encontrarlas. Estas, las IgM y la IgD, se quedan en la superficie del linfocito B y actúan como receptor del linfocito B. Las demás no es común encontrarlas ahí. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, pero podría ser, o sea, todas están como en los linfocitos B de memoria. Todas ¿Sí? producen, claro, son producidas. Lo que pasa es que lo que te compara este cuadrito es dónde es más común encontrarlas. Yo a la IgG, si la voy a buscar en un linfocito B, y es raro que esté, lo más probable es que esté circulando en sangre, por ejemplo. Entonces, obviamente es producida por un linfocito B, pero no es normal encontrarla en la superficie del linfocito B. Lo normal es encontrarla suelta en sangre circulando. ¿Se entiende? Bien, sí, sí, gracias. Perfecto. Bien, bueno muchachos, hemos llegado hasta acá por hoy. Mañana van a seguir, ya sea que estén virtual o estén presencial. Vamos a avanzar y vamos a ver los linfocitos T, vamos a ver cómo se activan, cómo se diferencian. Bueno, así que mañana seguimos con sistema inmune. Vayan leyendo, así nos van preguntando las dudas y nos encontramos mañana. Que tengan un hermoso día lunes. Chau, chau. Nos vemos mañana. Chao, Dani, Chau, gracias. chau. Gracias, Nos Dani. vemos. Chau, chau.